Estimados estudiantes, sean bienvenidos ya al bloque número 3 del módulo de proceso de atención de enfermería, y en esta ocasión corresponde abordar la cuestión del diagnóstico de enfermería NANDA y NOC. Es muy importante, ya en la primera parte revisamos la valoración, ahora corresponde el diagnóstico como tal. Entonces, empecemos. Pues bueno, el diagnóstico de enfermería se define como un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad frente a procesos vitales o problemas de salud reales o potenciales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es responsable. El diagnóstico nos va a permitir a nosotros cuál va a ser la necesidad que se tiene que abordar en ese momento. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería? El diagnóstico de enfermería se basa en una respuesta humana. El diagnóstico médico se basa en una respuesta patológica, en una respuesta fisiopatológica. La respuesta indica una necesidad de cuidados. En el caso médico, la manifestación clínica indica la necesidad de atención médica. Puede variar aquí también en medida de que se modifiquen las respuestas, la referencia a la percepción que el paciente tiene de su propia salud, y es aplicable a las alteraciones del individuo o comunidad, y la clasificación en desarrollo. Es muy importante esta cuestión de que va a permitir a nosotros diferenciar lo que hace el profesional de enfermería con lo que hace el profesional médico. Es muy importante destacar que nosotros nos basamos en respuestas humanas, y recordemos que las respuestas humanas están basadas también en la cuestión, dentro de ellas incluye la cuestión patológica, incluye la cuestión social, incluye la cuestión psicológica, todas las esferas. Entonces, sí es mucho más complejo la visión que tiene el profesional de enfermería. En este caso, existe la taxonomía NANDA, que está constituida por dominios, clases y diagnósticos enfermeros, y aquí es definido como un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a los problemas de la salud. Actualmente, pues recordemos que hay diferentes versiones también en esta cuestión, y hasta este momento en la taxonomía 2, en la actualidad se presentan 13 dominios, 47 clases y 244 diagnósticos enfermeros. ¿Cuáles son los componentes del diagnóstico enfermero? Pues tenemos en este caso la etiqueta diagnóstica, la definición como tal y las características definitorias, así también como los factores relacionados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos elementos que van a constituir los diagnósticos enfermeros: etiqueta, definición, características definitorias y factores relacionados. En este momento, así también tenemos la cuestión para la formulación de diagnósticos. En este caso, la NANDA recomienda el uso del formato PES, que en 1982 Marjorie Gordon propuso para enunciar los diagnósticos de enfermería. Este formato consta de 3 partes correspondientes: el problema, la etiología y signos y síntomas. Por ejemplo, ahí podemos observar el problema, la etiqueta diagnóstica, la etiología, los factores relacionados y los signos y síntomas como las características definitorias. Ejemplo, ahí tenemos el problema relacionado con, manifestado por, con los signos y síntomas. Tenemos diferentes tipos de diagnóstico en ese sentido. El primero es el diagnóstico real. Los componentes de un diagnóstico real son etiqueta diagnóstica, definición, características definitorias y factores relacionados. Para formularlo correctamente se utilizan las 3 letras del formato PES: problema, etiología y los signos y síntomas. Y ahí ustedes pueden observar la estructura que tiene. Es muy importante que el diagnóstico real, pues su nombre lo dice, es lo que el paciente está viviendo o está manifestando en ese momento. También tenemos un síndrome diagnóstico, es en el cual se agrupa un conjunto de diagnósticos. Por ejemplo, ahí tenemos el síndrome de desuso, posee los siguientes diagnósticos: deterioro de la movilidad física, riesgo del estreñimiento, riesgo de infección, riesgo de la integridad cutánea. Entonces, los componentes de este tipo de diagnóstico es la etiqueta, la etiqueta diagnóstica, la definición, las características definitorias y también los factores relacionados. Para formularlo correctamente se utiliza la primera letra, solo la primera letra del formato PES, que en este caso es el problema.
En el diagnóstico de riesgo, los componentes que lo constituyen en este caso es la etiqueta diagnóstica, la definición y los factores relacionados. Para formularlo correctamente se utiliza el riesgo de y las dos primeras letras del factor del formato PES, el problema y la etiología, ya que no existen características definitorias. Y tenemos también, en este caso, los tipos de diagnóstico que van en función de la promoción de la salud. Los componentes que lo constituyen son la etiqueta diagnóstica, la definición y las características definitorias. Así también, para formular correctamente, se utiliza la disposición para y la letra PS del formato PES, el problema y los signos. Entonces, recordemos que en esta etapa es muy importante poder identificar qué tipo de diagnóstico vamos a redactar. Diagnóstico real, síndrome de un diagnóstico de síndrome, un diagnóstico de riesgo o un diagnóstico de promoción de la salud. ¿De qué va a depender eso? Del estado de salud del paciente. Por lo tanto, es necesario que podamos nosotros conocer, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico principal y cuáles van a ser también las actividades que vamos a poder llevar a cabo para poder mejorar ese diagnóstico, para poder desaparecerlo? Entonces, o poder mantener ese diagnóstico. Es muy importante tener en claro que el diagnóstico va a depender mucho de la primera etapa que revisamos, que es la valoración. La valoración es la etapa crucial para que nosotros podamos recolectar la información y que en función de esa nosotros podamos definir cuáles son los diagnósticos que requieren prioridad en ese momento. Por lo tanto, la planificación de cuidados tiene 4 objetivos principales. Uno es guiar y dirigir los cuidados y la documentación, es decir, marcar y fijar prioridades, guiar, dirigir cuidados y documentación. Debemos describir, hacer una muy buena valoración, para que nosotros podamos identificar cuál es la necesidad del paciente. Promover la comunicación entre todos los cuidadores, fomentando la continuidad de los cuidados enfermeros. Crear un registro para utilizar en la evaluación, en este caso, y también a través de la investigación en enfermería y a través de la documentación de las guías de práctica clínica. Proporcionar documentación sobre las necesidades en cuidados de la salud para determinar su coste exacto prácticamente. Los pasos para la planificación en este caso es fijar prioridades, establecer criterios de resultado, determinar las intervenciones de enfermería y registrar en este caso el plan de cuidados. Es muy importante que podamos nosotros identificar. Ya hicimos una valoración, ya identificamos los diagnósticos, los 4 tipos de diagnósticos que podemos tener. Ahora corresponde planificar, es decir, ¿qué voy a tener que llevar a cabo para que nosotros podamos mejorar el estado de salud de la persona? Es importante mencionar que cada una de las etapas del proceso de atención de enfermería están íntimamente relacionadas y por eso es a través de un orden sistemático. Estimados estudiantes, hemos llegado a esta etapa del diagnóstico y la planificación, que son etapas cruciales y que van a encaminar cada una de nuestras acciones. Les deseo mucha duda, estoy para servirles.